Corte, ellos no estaban seguros de eso, pero eso es la base del imperio de la ley en el país. Se trata de la ciudadanía por nacimiento, pero también sobre el imperio de la ley, las limitaciones al Ejecutivo. Y como dijo la jueza Jackson, si el presidente puede actuar como un rey, creo que la Corte va a decir que no es así. Me complace unirme a mis colegas y estoy orgulloso del trabajo que hizo Jeremy Feigenbaum y estoy ansioso por escuchar la opinión de la Corte. Los dejo ahora con Nick Brown. Buenas tardes, gracias, fiscal. Me enorgullece el trabajo hecho por el equipo hasta este momento. La realidad lamentable que enfrentamos en el país es que depende de los fiscales generales el defender a los estadounidenses de su presidente, porque una y otra vez el presidente está actuando en violación de la Constitución. Y no hay un asunto más fundamental que el que está analizando la Corte Suprema, que significa ser un estadounidense en este país. Y todo el precedente está del lado de los aquí participantes. La Corte se ha pronunciado y ha reiterado que si alguien nace en los Estados Unidos, es un ciudadano de los Estados Unidos. Eso está parado en acciones del Congreso y está basado en toda la jurisprudencia sobre este caso. Y podemos ver cómo los magistrados han analizado el absurdo de la posición del gobierno, que alguien puede cruzar la frontera de mi estado y pasar al estado vecino y perder la ciudadanía, o que se puede ser parte de cualquier estado participante en este litigio y perder los derechos que conlleva la ciudadanía estadounidense. Es un argumento absurdo y creo que vimos cómo los magistrados comenzaron a desglosar eso en el día de hoy. Tenemos un importante trabajo que hacer y nos complace el esfuerzo de equipo y los dejo con mi colega fiscal Campbell de Massachusetts. Gracias, fiscal Brown, Tom Brackett. Me complace ser parte de este equipo. Este es un equipo que lamentablemente lo integran fiscales demócratas que quieren defender el imperio de la ley. Todos nos sentimos agradecidos de la actitud de los magistrados en este caso, no solo en la presentación, sino en las preguntas formuladas. Y lo que quedó en claro, me parece, y me siento optimista, es que la importancia no solamente de analizar los méritos de este caso, que todos estamos de acuerdo en señalar que esto no solamente es una acción ilegal del presidente, sino que él carece del poder de una acción ejecutiva para desmantelar la 14ª enmienda, especialmente en lo que concierne a la ciudadanía, que ha sido ley de este país por cerca de 150 años. También agradezco la posición de estos magistrados y de nuestro equipo. Ellos han reconocido que cuando un bebé nace en un estado, ese bebé puede salir de ese estado y trasladarse a otro y debe recibir beneficios y privilegios en otro estado. Y eso es sumamente importante. Que se analice la decisión de cortes inferiores, la ponderación de estas decisiones y reconocer que este es un derecho que se vería afectado, nos afectaría como estados y no sería práctico que esto funcionara, esta acción ilegítima del presidente. Pero lo más importante no es solamente el argumento limitado de hoy, sino que todos deben tener interés en este tema de la ciudadanía por nacimiento. No se trata solamente del acceso a los derechos y privilegios de la ciudadanía. Si pueden desmantelar la 14ª enmienda de la Constitución, pueden desmantelar los demás derechos y privilegios que tienen nuestros residentes. La 4ª enmienda, la 2ª enmienda, todas. Desde el primer día estamos defendiendo esta causa, entendiendo que esto va más allá del tema de la ciudadanía por nacimiento. Y es algo también sumamente importante. Y finalmente debo decir que me enorgullecen mis colegas cuando reconocemos que si bien estamos haciendo el trabajo para proteger el imperio de la ley, no perdemos de vista otros temas que son muy importantes para la gente del país. Accesibilidad, economía, y estamos encarando esos temas también y me siento orgullosa de ello. Así que me complace dejarles ahora con el fiscal Tom y me complace ser parte de este equipo representando a Massachusetts. Gracias, William Tom, fiscal general de Connecticut. Estoy orgulloso de estar aquí como parte de esta coalición y quiero agradecerle a Jeremy Feigenbaum de Nueva Jersey por su increíble trabajo en nombre de todos nosotros y aquí en la Corte Suprema. En el último par de horas hemos hablado, hemos debatido cuestiones legales muy importantes, cuestiones constitucionales, pero quisiera referirme a cuán personal es este punto. El fiscal Brown hablaba de que esto se trata de la 14ª enmienda
y de un elemento de la Constitución, no solo un estatuto o la ley. La Constitución de los Estados Unidos es la que contempla y permite que millones de estadounidenses sean estadounidenses, que seamos ciudadanos. Mis hermanas y yo, nuestra ciudadanía no viene de nuestros padres. Yo soy el primer ciudadano estadounidense de mi familia inmediata, por derecho de nacimiento, en territorio estadounidense en Hartford, Connecticut. Y esa es la realidad de millones y millones de estadounidenses. No solamente de bebés o la gente de Washington, Nueva Jersey o Massachusetts que vayan a nacer prontamente y que gracias a nuestro trabajo serán estadounidenses como todos nosotros. Se trata también de que la 14ª enmienda establece quiénes somos. Esta es el alma de nuestro país y esto marca todas las posibilidades que permiten que nuestras vidas sean posibles. Así que esta es una lucha personal y es nuestra lucha. Debemos proteger no solo la 14ª enmienda y a las familias inmigrantes, sino quiénes somos como país. También déjenme decirles, en respuesta a los argumentos presentados, la jueza Sotomayor planteó un punto muy interesante. ¿Cuán ilegal puede ser lo que ha hecho el presidente, tratando de ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento? Bueno, es como si otro presidente fuese elegido y el primer día dice, ¿saben qué? A mí no me importa lo que dice la 2ª enmienda, no importa. Ningún estadounidense puede portar armas. ¿Se imaginan? Si otro presidente tratara de hacer eso en las primeras horas de su gestión, la gente se volvería loca. Así de inconstitucional es esta acción en sus méritos. Y es por eso que es tan importante que estemos aquí librando esta lucha en nombre del pueblo estadounidense. Gracias. Gracias. Soy el fiscal general de Nueva Jersey. ¿Preguntas? Entiendo que ha habido desacuerdos sobre la interpretación de la 14ª enmienda. Pero en cuanto al tema de las medidas cautelares nacionales, me pregunto si hay algún tipo de acuerdo en este sentido. Mire, hemos sido consistentes en este sentido. Ustedes escucharon lo que dijo el fiscal Feigeman. Durante años hemos dicho que estas medidas universales deben ser limitadas, pero ciertamente eso incluye un caso donde el presidente, con un marcador, reescribe la 14ª enmienda y de un día para otro, en su primer día en el cargo, determina que la interpretación de la 14ª enmienda, vigente desde hace más de 150 años, definido por la Corte Suprema, que el Ejecutivo lo ha respetado por más de un siglo, que es algo diferente. Yo vivo en Nueva Jersey, yo represento a 9,5 millones de personas. Si una madre en el sur de Jersey va a Filadelfia y tiene un bebé, vamos a decir entonces que ese niño tiene una ciudadanía dependiente de lo que el fiscal general de Pensilvania determine, o si ha participado o no en este caso. No es así. Así que en este caso esto se puede aplicar. Pregunta fuera del micrófono. Bueno, hay una cierta ironía. Decimos que nos debemos ceñir a principios legales. A ver, Jeremy. Vamos a estar claros. Ellos no pudieron ni siquiera entender lo siguiente. Les preguntaron, si una corte de circuito dice lo que están haciendo es ilegal, ¿lo acatarían? Si la Corte Suprema dice lo que están haciendo es ilegal, él no dijo que sí. No dijo que sí. Así que hagamos a un lado sus argumentos sobre cómo piensan que en algunos años se pueden interpretar estas circunstancias. Las personas que nacen aquí hoy son ciudadanos hoy. Los estados se verían afectados hoy si no conseguimos esta solución.
Quisiera añadir que, aparte de estos argumentos, realmente agradezco la posición de la jueza Jackson. Ella incorporó un elemento igualmente importante al sugerir que si una corte inferior concediera una decisión a favor de solo un grupo de demandantes, si dicen que una acción es ilegal, el alivio se limitaría a esos demandantes y no los beneficiarios indirectos. Eso es importante porque a fin de cuentas esto no solamente tocaría otros argumentos que hemos presentado en el caso, pero esta idea de decir que el gobierno no puede hacer algo ilegal y que esto beneficiaría solo a un grupo de demandantes es un argumento muy poderoso. Y si ustedes analizan esta situación y lo que los demás magistrados han dicho, es un argumento adicional a nuestro favor. Quisiera destacar lo siguiente. Hay gente que se está viendo afectada en este momento. Eso es importante. No podemos esperar. Y esto nos lleva a lo que decía la jueza Kagan. ¿Qué pasa si están equivocados? Y no actuamos cuando hay gente que se está viendo perjudicada. Si un niño nace en el estado de Washington en la próxima hora o en Connecticut y se le negara la ciudadanía, entonces ¿qué? ¿Serían personas sin nacionalidad? ¿Qué harían los padres? ¿Pueden recibir asistencia médica? ¿Pueden ir a una sala de emergencia? ¿Pueden esas personas trabajar? Todas esas decisiones que tienen que tomar las familias caerían en un caos y las familias inmediatas se verían afectadas. La gente en nuestro estado se vería afectada. Pero ¿qué vamos a hacer entonces para atender a esa gente? Son nuestra responsabilidad. ¿Qué van a hacer los estados? Bueno, creo que hubo mucho escepticismo al argumento de eliminar estas medidas cautelares universales. Durante años hemos dicho que esto se debe limitar a circunstancias muy especiales, como en este caso. ¿Otra pregunta? Pregunta fuera de micrófono. Respecto a la ciudadanía por nacimiento. Mire, en este caso, como hemos indicado, si la Corte limitara la decisión solo a los estados demandantes, todos nos veríamos afectados. Levanten la mano si alguno de ustedes no ha vivido en más de un estado. Todos los días nacen 6.000 niños fuera de Nueva Jersey que se mudan al estado cada año. Así que tenemos que determinar en qué hospital nacieron esos bebés y si tienen derecho a beneficios en el estado. Y más fundamentalmente, estamos determinando cómo van a ser tratados por primera vez desde la Guerra Civil, en 157 años. Tendríamos que decir, bueno, vamos a tratar a los bebés, a los ciudadanos, de manera diferente en cuanto a su ciudadanía, dependiendo si son nacidos en un estado que ha sido parte de este caso. Y eso nos lleva a algunos de los días más oscuros en la historia de esta nación. Lo único que yo añadiría es que, además de los miles de bebés que pudieran perder su ciudadanía estadounidense, tendríamos todo un grupo de niños nacidos en el país que pudieran no tener ciudadanía alguna. Y esto es algo que plantearon hoy los magistrados, hablando de cómo otros países solo confieren ciudadanía si la persona es nacida en el territorio de esa nación. Así que el privilegio de ser estadounidense, estos niños no tendrían beneficio alguno, serían niños sin Estado. ¿Cómo enfrentaríamos sus problemas y sus circunstancias? Tenemos que prevalecer en esto para defender los derechos de todos los niños nacidos aquí, para que no caigan víctimas de las acciones ilegítimas de esta acción presidencial. Y añadiendo a lo que dicen mis colegas, esto requeriría que estos bebés y sus familias de algún modo se verían obligados a acudir a las cortes por su cuenta. Y como decía la jueza Kagan, si no pueden pagar un abogado, ¿qué pasaría? Buena suerte, no tendrían alivio alguno. Así que había que escuchar las consideraciones prácticas en este sentido. ¿Quién podría recibir ayuda y bajo qué términos? Quiero darles gracias a todos y quiero señalar que este caso me siento muy orgulloso de mis colegas aquí y
de los otros 18 y el fiscal Bonta, quien trató de venir pero tuvo problemas para volar. Le agradezco también a California por su liderazgo. Nos enorgullece defender el imperio de la ley. Y aquí hemos visto el imperio de la ley en funcionamiento. Los magistrados haciendo preguntas y los abogados respondiendo. Así es como funciona la ley. Y yo espero que cuando se dé a conocer esta decisión y otras decisiones que afectan las acciones ilegales que han tomado, por eso tenemos tantas medidas cautelares, por las reiteradas violaciones. Espero que dejen de hablar de si van a acatar esas decisiones y que cumplan con la ley. De eso se trata este país. La 14ª enmienda es un ejemplo. Esto no se reescribe con un marcador, hay que acatar la ley. Gracias. Soy Paul Campbell. Conmigo está John Eastman del Instituto Claremont. Hemos presentado un escrito apoyando la posición del gobierno y quisiéramos decirles algunas palabras acerca de los argumentos presentados hoy. John, gracias y con gusto responderé a sus preguntas, pero hablando del tema de los méritos, en contra de lo que dijo la jueza Sotomayor al comienzo de los argumentos orales, la pregunta aquí es una que la Corte Suprema nunca ha respondido, jamás, en ningún caso. En el caso de niños nacidos de padres con domicilio permanente aquí, pero hay otros casos. En ninguno de estos casos ha habido un pronunciamiento y el récord histórico es mucho más fuerte a favor de la medida ejecutiva del presidente Trump de lo que los magistrados están dispuestos a aceptar. Está muy claro cuando se dice sujeto a la jurisdicción, ¿qué significa eso? ¿Jurisdicción territorial, a nuestras leyes, o es algo más? Y el principal autor de la 14ª enmienda y el autor de ese lenguaje habla de jurisdicción completa. No se trata de tener fidelidad a una potencia extranjera. La Corte Suprema en 1873 y 1884, en 1870 hasta los años 60, concordaron en que esto requiere una jurisdicción más completa, no solamente una definición territorial. Nuestros formularios de pasaporte requieren la demostración de ciudadanía, y era así hasta 1966, exigiendo que se dijera no solamente dónde había nacido la persona en los Estados Unidos, sino cuál era el estatus de sus padres en el momento del nacimiento. ¿Eran ciudadanos naturalizados o residentes legales o eran transeúntes? Así que esto está claro en la 14ª enmienda, con más de 100 años de precedente. Me complace que el fiscal Sauer lo haya dicho. Esta es una pregunta clara. ¿Qué va a hacer la Corte? Pero debo decirles que esto está más cerca de lo que han hecho los magistrados o los jueces en algunas jurisdicciones selectas. Y otro punto en cuanto al remedio. Me sorprende que esto no haya salido a relucir. En un caso preliminar, hay que demostrar que el daño no se puede remediar. Consideren un despido injustificado. No se tiene una medida cautelar porque al final la persona puede ser compensada con pago atrasado y demás. ¿Cuál sería el daño irreparable aquí si ganan? Que reciba un certificado de ciudadanía post facto y los beneficios que haya perdido pueden ser pagados. Eso no es un daño irreparable y ese es un requisito crucial para cualquier forma del bien. Me sorprende que no hayamos visto que esto se discutiera para nada. ¿Alguna pregunta? Pregunta fuera de micrófono. No, la mayoría de las personas que han sido deportadas ya han tenido el debido proceso. Vean el caso de este individuo del tren de Aragua, deportado. Eso no es cierto, por supuesto. Él tuvo 2 niveles de debido proceso. Él pasó por una audiencia de inmigración y pasó por una apelación.
se le declaró deportable, estaba ilegalmente en el país y la Corte ha sido muy clara. El nivel de debido proceso es circunstancial. Y en el caso de deportaciones, esto es mucho más bajo que en un caso criminal. Creo que le han brindado ese debido proceso. Y creo que el comentario de la jueza Kagan en este caso fue muy claro. Estas decisiones alientan el buscar el foro más apropiado. En Obama se hablaba de impuestos, pero ahora estamos viendo cómo este proceso puede socavar la consistencia en el imperio de la ley. Y ella pareció preocupada por esto, aunque estaba tratando de encontrar desesperadamente una forma de separar a esos casos de este. Pero esto es un problema. Y lo que dice el Departamento de Justicia, pudiera haber otras cortes que se puedan pronunciar en este caso sin la presunción de que esto es inconstitucional. El juez de Seattle dijo: yo no he leído los argumentos, pero yo ya firmé la medida cautelar. Él no estaba ni siquiera dispuesto a escuchar los antecedentes históricos y la jurisprudencia en este sentido. Ese es un problema. Y para darles más detalles en ese sentido, esto pudiera ayudar a la Corte Suprema cuando finalmente confronten los méritos del caso. ¿Otra pregunta?